buenos y lluviosos días. Nos agarró la lluvia con el amanecer. Bueno, en primer término, agradecer a los compañeros maestros por el apoyo que han brindado a estas actividades programadas con motivo del 45 aniversario de la realización de la preparatoria, de su preparatoria, de nuestra preparatoria. Y entre ellas predominan una serie de charlas, conferencias con exalumnos distinguidos que a través de estos años han hecho aportaciones valiosas a la institución o han destacado en el campo de la economía, de la política, de las diferentes manifestaciones del arte, de la promoción cultural, etc. Allá afuera, en el mundo real, allá donde están vinculados con la actividad social, política, económica, nos encontramos con innumerables alumnos egresados que han sido líderes empresariales. Hemos tenido ya 2 presidentes municipales que fueron egresados, muchos diputados, arriba de 25 yo creo. El licenciado Marcelo Hidalgo fue diputado de la legislatura estatal, inclusive fue presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, del 17º Congreso del Estado. Claro, ya de la función pública, como se han comportado en función pública, ya no lo considera en la escuela, ese era un juicio de la historia. Sin embargo, encontramos también, por ejemplo, en las direcciones de las principales instituciones culturales que son dirigidas por egresados. El actual director del Centro Cultural de Tijuana, el licenciado Pedro Ochoa, es egresado preparatoria. Igual han sido de los directores que ha tenido la SECUT, 4 han sido egresados de esta institución: el Centro Estatal de las Artes, el Instituto Municipal de Agricultura. El actual director de la Orquesta de Baja California, Armando Pesqueira, es egresado. Tenemos sopranos, mezzosopranos, en fin, pianistas, como el que escuchamos ahorita. Bien, dentro de esto, precisamente, egresados, hay a quienes le debemos en mucho lo que hoy es la preparatoria, cuando fueron estudiantes, que jugaron un papel protagonista, papel protagónico, frente a un presidente que llegó aquí a Tijuana, en un contexto muy difícil. Y precisamente permítanme presentarles, antes de iniciar este diálogo, al licenciado Marcelino Hidalgo Silva, maestro de la escuela, perteneciente a la generación 1972-75, fue la primera generación de 3 años, es abogado egresado de la Universidad Autónoma de California y se ha desempeñado en diferentes puestos públicos en los 3 niveles de gobierno y dentro de ellos el Congreso del Estado. Él, en el momento de la realización de la preparatoria, era el presidente de la Sociedad de Alumnos. Y precisamente sobre este tema vamos a abordar el día de hoy. Nada más quisiera poner un poquito el contexto. El 2 de octubre de 1968, la famosa noche de Tlatelolco, donde fueron masacrados no sabemos cuántos estudiantes, gente del pueblo, etc. Se crea un clima de ambiente represivo. De hecho, en los 60s vivíamos nosotros, nuestra generación pertenece a la generación en que difícilmente podían existir las libertades políticas. Los líderes de oposición o desaparecían o terminaban comprándolos. Muchos líderes, tanto obreros como campesinos, desaparecían. Había presos políticos, aquellos que cuestionaban al gobierno. Entonces, había un contexto de mucha tensión, sobre todo después del 2 de octubre de 1968, cuando prácticamente se cierran las puertas a la posibilidad de diálogo con la población. Luego viene en 1971. En ese entonces, el 68, el secretario de Gobernación era Luis Echeverría. Aunque él después, en las entrevistas posteriores, declara que fue una orden y fue responsabilidad exclusiva del presidente Díaz Ordaz. El 71, el 10 de julio del 71, ocurre también un acto de represión de estudiantes, en lo que se conoce precisamente, este fue un arconazo, fue el jueves de Corpus. Entonces el ambiente en contra de los estudiantiles era tenso, y precisamente en ese contexto, cuando viene aquí, además, el 5 de febrero de 1971, los estudiantes de la prepa de la UABC y algunos estudiantes de la universidad, nosotros nos sumamos a la toma del Club Deportivo Campestre, porque se exigía la construcción de la Universidad Autónoma de California, porque la UABC no tenía edificio propio. Entonces, una serie de movimientos estudiantiles
en un contexto de mucha represión política. Y obviamente, después de ese contexto, pasa lo del Jueves Corpus, se crea una tensión, y lo que sorprende es precisamente que el licenciado Luis Echeverría viene en mayo de 1972. Y aquí en la escuela hay una generación de estudiantes combativos que tenían aspiraciones, tenían sueños también para el futuro. Y hay una escena que se relata precisamente porque él viene a una reunión, creo que con los empresarios del Club Campestre, que está aquí enfrente. Y saliendo de ahí, dijeron, vamos a pedirle que baje a la preparatoria. Salen en el autobús y los chicos bloquean la pasada del autobús, algunos de ellos se tiran un pavimento para impedir que avanzara el presidente. Y bueno, todo el mundo esperaba que hubiera una reacción medio brava del Estado Mayor Presidencial, pero ellos se atrevieron, muchos estudiantes se atrevieron a aceptar todo esto. Y en ese contexto sí quisiéramos preguntar al licenciado Echeverría, licenciado Marcelino Hidalgo, pero nos acompaña en la mesa el maestro José Cruz Holguín, director de la preparatoria. Bienvenido, maestro. ¿Cómo es, aquí sí me gustaría que nos comentaras, maestro, cómo es que se atreven en ese contexto, qué es lo que los anima a hacer este tipo de actividades y sobre todo de solicitar y pedir al presidente Echeverría que primero que se bajara aquí a la preparatoria y luego después lo que sabemos hoy es la perdición de la escuela? Muy bien, profesor, muchas gracias. Ya casi nos platicó todo el maestro Briceño. Muchas gracias, profesor Briceño. Señor director, buenos días. Compañeras maestras, maestros que nos acompañan, jóvenes estudiantes, siéntese, maestro, véngase para acá, cabo. Es una charla aquí con los jóvenes, amena. Lo que nos motivó es que trabajábamos en una escuela en condiciones muy paupérrimas, muy difíciles. Básicamente no teníamos aulas, no teníamos laboratorios, no teníamos cancha deportiva, alberca, mucho menos charcos, sí, porque había charcos por todos lados, ¿no? Nomás llovía y se hacía un lodazal aquí en la escuela. Pero estábamos en el centro escolar Agua Caliente, así se llamaba en ese entonces. Y este es un lugar mágico, Agua Caliente, lleno de historia, de tradiciones, y en el que se funda la ciudad de Tijuana de algún modo, junto con el hipódromo de Aguacaliente, el High Alive, la Avenida Revolución. Aquí nace la ciudad de Tijuana. Y en ese entonces, los estudiantes no teníamos espacios educativos para educarnos, para asistir a la escuela. Escasamente había 2 preparatorias, esta, la que ahora es Lázaro Cárdenas, la federal, y la preparatoria de la Juárez, allá arriba en la colonia Juárez, por fundadores, dependiente de la Universidad Autónoma de Baja California, de tal suerte que no teníamos espacios educativos, y a eso le sumábamos las condiciones en que se encontraba la educación en Baja California y particularmente en México. Y bueno, entre las generaciones 1970 a 1976 de la ciudad de Tijuana, de la preparatoria Lázaro Cárdenas, hay luchadores, hay estudiantes muy combativos, muy participativos, que, como bien lo menciona el profesor, pugnaban porque tuviéramos una mejor educación y un mejor espacio educativo. Trabajábamos en lo que eran las caballerizas del antiguo hipódromo de Aguacaliente. Aquí estaban los famosos túneles, Lecumberri, La Jungla, y un sinfín de lugares que les llamamos así por lo difícil que estaban, pero no feo, nos la pasamos muy bien. Yo creo que ustedes coinciden conmigo, la etapa de preparatoriano como estudiantes es una de las más bonitas que nosotros podemos tener. Bueno, pues en ese entonces, estamos hablando de 1970 al 76, habíamos jóvenes estudiantes que como ustedes queríamos mejor educación, queríamos mejores condiciones de espacios educativos, queríamos buenos maestros, excelentes maestros, que siempre los tuvimos, y obviamente eso nos llevó a la lucha.
Del 70 al 76 México atraviesa por un proceso muy difícil. Veníamos recién terminado el gobierno del presidente Díaz Ordaz, con los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, como lo mencionó el profesor, que fue la matanza de estudiantes y de pueblo en Tlatelolco, en la Ciudad de México. En ese entonces el gobierno estaba un tanto alejado de los estudiantes y los estudiantes no queríamos saber nada del gobierno ante la represión y el abuso y el autoritarismo que se manifestaba en ese entonces. Pues se hacía muy difícil la relación estudiantes y gobierno. Sin embargo, en 1970 el presidente Luis Echeverría Álvarez llega al gobierno, llega al poder y gobierna nuestro país del 70 al 76. En 1971 él visita la ciudad de Tijuana, visita el estado de Baja California, y al enterarnos nosotros de que venía el presidente de la República a nuestra ciudad, nos organizamos las distintas escuelas que aquí funcionaban. No solamente estaba la preparatoria, estaba la Escuela Secundaria Federal número 42 para trabajadores, ¿verdad? Que había trabajadores ya de 40 años ahí estudiando tercero de secundaria, pero así era la época. Y decidimos entonces, los de la 42, liderados por los estudiantes de la prepa de ese entonces, y otros estudiantes de los alrededores, bloquear el camino y detener el paso del presidente Echeverría para pedirle que bajara a conocer nuestras instalaciones. Para hacer eso, como bien dice el maestro, tuvimos que aplicar un poquito de estrategia. La Guardia Presidencial, la que va a desaparecer ahora, no permitía que los ciudadanos, y en este caso los estudiantes, tuvieran mucha cercanía con el presidente. Entonces, pues nos acostamos aquí en el Boulevard Aguacaliente, allá arriba en el piso, hicimos un colchón humano como de unos 200 estudiantes, de tal suerte que el camión del presidente que venía no sé si del campestre o de la mesa, pues se tuvo que detener, ya no pudo pasar. La única manera es que pasara por encima de nosotros, y ya no se quería otro Tlatelolco en Tijuana, ¿no? Entonces, ahí hay dirigentes estudiantiles muy importantes que a veces los tenemos en el olvido. Si mal no recuerdo, Saracho y Pantoja, Valdovinos, y estos que fueron la última generación de 2 años, son quienes le piden al presidente que venga y visite nuestro centro educativo y que visite nuestra escuela. Y el presidente accede, se baja del camión así medio enojado, pero ya cuando nos vio, accedió a venir a ver las instalaciones. Y cuando llega y ve las instalaciones, pues se da cuenta en las condiciones en que estábamos estudiando. En la Ciudad de México, obviamente, pues hay escuelas en ese entonces de primer nivel en cuanto a instalaciones, y cuando él ve las de nosotros, dijo: no es posible que estén ustedes estudiando en estas condiciones. El director de nuestra escuela en ese momento era el profesor Jesús Ruiz Barraza, quien dirigió esta institución por un buen tiempo y con muy buen tino, 12 años aproximadamente, y con su dirigencia, su trabajo, logramos logros muy importantes para la institución. Y entonces Echeverría destinó recursos para que se construyera la primer planta de la preparatoria, no sé si lo recuerde, maestro, y se fue, creo que dejó 2 millones de pesos. Echeverría era muy generoso, lo que le pedías te daba. Queremos un camión, queremos una beca, queremos ir a estudiar a Francia, queremos laboratorios, ¿verdad? Y era producto de la intención del presidente de acercarse a los estudiantes y atender nuestras demandas, ¿verdad? De alguna manera reconciliar al gobierno con el estudiantado, ¿no? Bueno, pues nosotros aprovechamos esas condiciones y le pedimos entonces que nos apoyara. Se destinan recursos, se edifica la primera planta de la escuela, se va el presidente,
Eso fue en mayo del 72, si mal no recuerdo, y regresa el 2 de diciembre de 1973 por segunda ocasión. Ya antes tenía noticias de que los estudiantes de Tijuana habíamos asaltado, por decirlo de una manera, el club campestre. Sí, nos habíamos metido con toda la población estudiantil, nos metimos al club campestre. Los ricos ahí nos ven con mucha reserva, porque pedíamos que los patios, los jardines y el terreno del club campestre se convirtiera en la Universidad Autónoma de Baja California Zona Costa. Como ustedes pueden observar, pues no se logró. Ahí sí, el club campestre. Pero eso dio origen a que el presidente Echeverría expropiara las parcelas del exegido Tampico y ordenara la construcción de campus Zona Costa de la Universidad Autónoma de Baja California. En ese entonces nada más teníamos 3 escuelas, si no me equivoco: medicina, economía y turismo. Este profesor es un poquito más grande que yo. Turismo, economía y contabilidad, ¿eh? Y de ahí para adelante se vino la universidad con todo, y ahora tenemos hasta asuntos espaciales y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y bueno, ya a la segunda vuelta que hace Echeverría aquí a la escuela, sabemos que va a venir, ya es una visita programada, y se suscitó un debate en los patios de la escuela, ¿verdad? El debate es precisamente en torno a la conmemoración del 45 aniversario de la federalización. El debate se tornó o se dio en el sentido de si le pedíamos federalización, que federalizara la escuela, o si pedíamos un incremento en el subsidio que en ese entonces la escuela recibía. Y se dio un debate muy grande, y la realidad es que quienes resolvieron que la escuela, que se planteara al presidente la federalización, fuimos los estudiantes de esa época, ¿verdad? En el debate que se dio en los patios y entre que sí, que no, finalmente acordamos que le íbamos a pedir al presidente que la federalizara, ¿no? Y el 2 de diciembre de 1973, en el evento que tuvimos aquí, después de que lo recibimos allá arriba en lo alto de la rampa, y desde allá bajamos con él hasta el lugar del evento, aquí en el edificio de enfrente, previo, porrazos por todos lados, empujones, pisadas de callos y todo, porque no se crean que era fácil estar a un lado del presidente, ¿no? Más en ese entonces. Y en el camino le planteamos la federalización de la escuela. Personalmente yo se lo solicité. Ya llegamos al evento que se dio aquí en los patios de la escuela ese 2 de diciembre. Ya fue casi por la madrugada, creo después de la medianoche. Lo esperábamos más temprano, pero el presidente había recorrido casi toda la Baja California y nos dejó al último a nosotros. Pero no por eso menos importante, ¿verdad? Porque sin duda resultamos beneficiados con esa visita. Y en medio de los discursos y los aplausos, el profesor Ruiz Barraza hablé yo y habló el presidente. Y en el momento de su discurso, nosotros desplegamos una manta muy grande al centro de la plaza cívica que decía federalización, ¿verdad? No, de este tamaño la manta, hagan de cuenta, el ancho del teatro y arriba, con letra grandota, de tal suerte que el presidente pues tuvo que verla, ¿no? Y hay que comentarles que la manta la sacamos de manera a escondidas, como luego se dice, porque el Estado Mayor Presidencial había prohibido que hubiera pancartas, mantas, etcétera, etcétera. Querían que todo estuviese despejado, ¿no? Bueno, pues a escondidas la sacamos, el presidente vio la manta, vio los logros que habíamos dado, que habíamos tenido con los recursos que nos había destinado, en la que sin duda los maestros de ese momento y la participación de los padres de familias y de los jóvenes, pues hicieron que el presidente pudiera ver ese avance, ¿no?, tan importante. Y en medio de su discurso, en un momento hace un paréntesis,
palabras más, palabras menos, dice claro que sí, la escuela preparatoria queda federalizada, ¿no? Y en ese rato, pues, algarabía, brincos, codazos, gusto, ya nos federalizaron, y luego dice un camarada, voltea y le dice a otro, ¿qué es eso? Oye? ¿Cómo no saben lo que es la federalización? No sé qué es, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué es la federalización, jóvenes? Que es el tema importante. Bueno, la federalización significó que los maestros de ese momento tuviesen una estabilidad laboral, tuviesen prerrogativas, tuviesen derechos, tuviesen beneficios derivados precisamente de ese decreto, de ese acto de gobierno del presidente Echeverría. Provocó que los estudiantes de aquella época y ustedes, ahora, en este momento, tuviéramos laboratorios, gimnasio, teatro, audiovisual, mejores instalaciones, apoyos económicos para la escuela, provocó becas para los estudiantes, provocó que los estudiantes de preparatoria de nivel medio superior de Tijuana de aquella época ya no tuviésemos que ir a Guadalajara, a México, a Monterrey a estudiar. Recuerden que les dije que nada más había 2 prepas. Entonces, para entrar aquí, pues era de las mejores, como ahorita. Igual que ustedes, si no pasabas, hermano, pues a batallar, ¿verdad? Pero aquí todos pasamos. Yo también pasé mi examen de admisión aquí en la Lázaro. Y eso es lo que provoca, pero más aún es un hecho tan importante porque viene a beneficiar a la ciudad durante 45 años, ¿verdad? Ahora, atinadamente, el profesor Cruz dirige la escuela y él es depositario de ese legado, junto con todos los maestros que estamos aquí en esta preparatoria, para trabajar con eficiencia, con lealtad y darle a los jóvenes de este momento lo mejor de nosotros para que tengan las herramientas que ustedes necesitan para enfrentar el presente y el futuro, ¿no? Como dice el lema de la escuela, ¿no? Mi progreso lo forjará la dedicación al saber. Pues uno se la sabe, yo sí porque nosotros la inventamos. Ese lema es de un compañero que se llama David Viruete Escobar, era de obras civiles, y él es el que inventó el lema ese. Es mi amigo, por eso yo me acuerdo bien de ese lema, ¿no? Aparte se concursó para el logo de la escuela y muchas cosas que se han venido dando que hacen de esta institución algo muy importante. Pues el aspecto central es que los estudiantes de ese momento hicimos un trabajo muy importante para que se federalizara la escuela, ¿no? Y se lo pedimos a Echeverría. Y de veras, nos dio mucho gusto que eso sucediera porque pues, nos dio los beneficios que ustedes tienen ahora, en su momento también para nosotros. Y algo muy importante, pagábamos una cooperación de creo $15 mensuales. Ya no pagamos la cooperación, $10, ¿verdad? $10. Dice, la maestra Mota Parra fue compañera en el primero H de su servidor aquí en la Lázaro Cárdenas. Cuando estaban los charcos son las que al caminar tenían que caminar con mucho cuidado, porque como había mucho lodo cada rato se caían las personas, no, imagínense. Entonces la escuela ha venido trabajando de manera muy importante para nuestra comunidad, ha venido beneficiando a nuestra comunidad. Tenemos grandes logros, profesionistas muy importantes para nuestro país, músicos, el profesor Enrique Baltazar, que nos acompaña, que está también por allá atrás, es miembro de la rondalla, de la preparatoria Lázaro Cárdenas, el grupo musical, y el viernes van a cantar, ¿verdad? Que nos ha deleitado, que nos han representado. Y a partir de entonces se han generado una serie de movimientos culturales, artísticos, deportivos, que han engrandecido a la preparatoria Lázaro Cárdenas. La participación de nosotros históricamente en ese momento fue muy importante, ¿no? Y hicimos lo que nos correspondía
hacer, ¿verdad?, para lograr la federalización. Y les voy a decir algo, después de que se federalizó la escuela, no crean que fue, ¿cómo se dice?, hojuelas sobre miel, porque hubo funcionarios en la Ciudad de México que se oponían a que la escuela se federalizara. Se federalizó por decreto del presidente, por decreto. Yo creo que es la única escuela a nivel nacional que tiene vida y vigencia por decreto presidencial. Entonces el secretario de Educación Pública, el subsecretario, los directores, no querían darnos la federalización y querían que nos ajustáramos al viejo esquema de entonces. Y de ahí se dio una defensa por las plazas para los maestros y por los recursos para que se instalaran los laboratorios y se llevara a cabo la construcción de las aulas, lo que es en el segundo piso. Y no fue fácil. Ahí participó de manera decisiva el profesor Ruiz Barraza, que era el director, la Asociación de Padres de Familia de ese momento, el Sindicato de Trabajadores de la Escuela Preparatoria del CENTE y su servidor como presidente de la Sociedad de Alumnos, que fuimos a México a exigir que se respetara el decreto del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Y bueno, pues finalmente se logró, se asignaron las plazas, se empezó la construcción y la edificación de todo lo que ustedes actualmente disfrutan. Y se dejó nada más como muestra de lo que era el casino antes y lo que es el nuevo centro educativo y cultural más importante del noroeste del país, que es el Minarete. El Minarete es la torre, la chimenea esa que ustedes ven ahí. Esa no se tumbó porque Pedro Moctezuma Díaz Infante, que era el subsecretario del Patrimonio Nacional, determinó que dejáramos ese minarete como una muestra de lo que había sido Aguascalientes, con todo y su casino, y lo que sería el nuevo centro educativo y cultural más importante del noroeste del país, incluida la preparatoria Lázaro Cárdenas, la construcción de las escuelas que ustedes tienen aquí, la Poli, la ETIC, la 42, y hasta la escuela primaria Miguel Hidalgo, ¿eh? Entonces, ese es a grandes rasgos lo que significó la federalización, el que ustedes resultaron beneficiados con ella, que no, bueno, la colegiatura obviamente nosotros era, si no la pagas, pues se ponía la cosa muy difícil, no había suficientes recursos, ahora ya la escuela tiene diversos mecanismos, ¿no? Entonces, ese es el tema fundamental y eso es lo importante, repito, de la federalización. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la contestamos. ¿Preguntas? Con toda confianza, no se preocupen. No son mis grupos. Vamos a agregar un detalle que había comentado el maestro. Yo soy de la generación 69-71, así de que no tan atrás como... De hecho, era nocturna la preparatoria, operaba en la tarde, de las 4 o 4 y media de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, junto con la 42, la secundaria 42, la Poli, pues conocemos, y la prepa, ocupaban, en donde está el campo de fútbol americano, había unas aulas, esas de madera emplazada, en forma de una herradura, o forma de una U, y en la mañana operaba la Poli, y en la tarde, la secundaria 42, y en otra ala, la preparatoria, ocupando algunos espacios de lo que fue el casino, en el área de Salón de Oro, a un lado de la alberca, de lo que era la alberca, etc. Y algo importantísimo es que la mayoría de los profesores, ahora sí, los profesores estaban aportando su trabajo. Básicamente era un pago simbólico, no recibían salario, era un pago simbólico. Pagábamos 100 pesos mensuales, entonces éramos cerca de 400 alumnos, era muy poco. Inclusive yo iba a ver maestros que les entregaban el cheque, aparentemente para gasolina, y ellos mismos se encargaban de endosar el cheque y regresárselo a la escuela para que compraran material. Los laboratorios no existían. Cuando llegaban las clases de química, teníamos que ayudarle al maestro de química, mi querido maestro Eliseo Hernández, pasaba de un salón a otro por los matraces, los morteros, a ver, ayúdenme con los tubos de ensayo, y ahí iba uno, y en el escritorio uno hacía los experimentos, ¿no?
Entonces, a eso se refiere el licenciado Hidalgo, que ustedes son herederos del esfuerzo de muchas generaciones previas de padres de familia, de alumnos. Y aquí algo interesante que tiene que ver con la historia de la preparatoria es de que cada generación va dejando algo más. O sea, aquí el gran reto es, ustedes como generación, ¿qué les toca dejarle a la preparatoria para las generaciones que siguen? Porque al final de cuentas, lo que ustedes están utilizando, los laboratorios, los talleres, es producto de los que otros ya hicieron. Alumnos, padres de familia, maestros, etc. O hay una anécdota, cuando llega la federación que implicó que la Secretaría de Educación Pública se hiciera cargo de la escuela en términos financieros, cuando reciben el personal el primer sueldo, toman el acuerdo de donar su primer mes para hacer el edificio, la planta baja del edificio administrativo. Y esa tradición de que se donara el primer mes, cada vez que entraba alguien nuevo a formar parte de la planta docente o de la planta administrativa, su primer mes era el donativo para la preparatoria. Yo ingresé en septiembre del 80, no, ya no. Yo ingresé el 1 de septiembre del 1980. No, claro que ya no salí de un garante y así demandan a la escuela y al director, ¿no? Lo que pasa es que estaba en proceso de crecimiento y de consolidación, y más los que habíamos sido egresados. Yo recuerdo cuando yo entré en la preparatoria, creo que el 70% del personal éramos egresados de la escuela. Y igual, me dicen, ¿sabes qué, Enrique? Nada más que hay que aportar eso para la preparatoria. Encantado de la vida y yo no sé lo cheques. Esto ya no se da, obviamente, hoy, porque la escuela ha generado mecanismos que además, con los resultados, ha generado la confianza suficiente en los padres de familia para seguir aportando. Y algo interesante, un fenómeno que no se da en todas las escuelas. Cuando se empieza ya se publica la educación preparatoria, es gratuita, es pública, etc., se ponen aquí letreros. Dice, no es obligatorio, pero cuotas. Sin embargo, recuerdo yo el primer año que se puso ese letrero, el 90% de los padres de familia siguieron aportando a la escuela. Porque en muchas actividades son financiadas con esos recursos, no provienen del gobierno federal. O sea, esta cultura de la colaboración, de la aportación, se ha trasladado de generación en generación, porque solo así ha podido crecer la preparatoria y solo así ha alcanzado prestigio. Pero fundamentalmente también por dos elementos. Uno es la calidad de egresados que salen de aquí, otro es también, en buena parte, la planta docente, los maestros. Acuérdense que en la escuela no podrá haber edificio, pero si hay maestros y hay alumnos comprometidos con la educación, con la enseñanza, hay escuela. Entonces, jóvenes, pues eso es lo que plantea el licenciado Marcelo Hidalgo, que le tenemos un gran aprecio, el atender este reto y despojarnos de egoísmos y pensar en los que vienen atrás de ustedes. No sé, director. Muy bien, profesor. Yo, antes de alguna intervención final, quisiera invitar a ustedes, jóvenes, importante todo lo que aquí acaban de escuchar en voz del licenciado Hidalgo, como representante estudiantil de esa época. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, qué le quieren preguntar al licenciado Hidalgo, por qué hizo lo que hizo como protagonista de la federalización que fue, y lo sigue siendo porque sigue siendo miembro de esta comunidad educativa. Aquí está, como lo dicen. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna cosa que ustedes quieran exponer? Profesor Reyes, algo que quiero preguntar. Aquí, adelante, hijo. Bueno, no, sí está bien. ¿El reglamento entonces lo hicieron entre ustedes, los mismos alumnos, o lo fueron creando con el paso del tiempo las autoridades de la prepa? ¿Usted me quiere contestar o le contesto? Hablando de reglamento, ¿no? No, la verdad es que en ese entonces no había reglamento. No teníamos reglamento, ni usábamos uniforme, andábamos con el cabello hasta acá. Podías andar con zapatos de holandeses, podías andar con pantalón acampanado, podían andar de minifalda, podían andar japás, podían andar como quisieran los estudiantes. En ese momento no había tanto control ni tanta regulación, como dicen acá nuestros paisanos. Pero también es evidente que éramos menos, ¿verdad? Éramos alrededor de 500 alumnos, ¿no? Y ¿qué serán? 50 maestros. De tal suerte que era más fácil
observar el comportamiento, ¿no? Pero no porque no hubiera reglamento quería decir que harías lo que tú quisieras, ¿no? Obviamente tenías que cumplir con tus tareas, con tus asistencias a clases, pasar tus exámenes, etcétera, etcétera. Pero las cosas eran un poquito más flexibles. Y eran más flexibles porque veníamos precisamente de pasar la Guerra Fría y de los acontecimientos que estábamos señalando precisamente ante un gobierno autoritario, ¿no? Pues de alguna manera había una rebelión de la juventud de ese entonces, que era la rebelión de los hippies, ¿verdad? Ya saben ustedes lo que son los hippies, ¿no? Amor y paz, ¿verdad? Y andar hasta acá, yo no creo en la guerra, yo amor y paz, ¿no? Y ahí nos quedamos muchos, ¿verdad? Precisamente hubo una reacción muy patente, muy latente contra la guerra, contra la violencia. Y somos una generación que se manifestó por amor y paz, ¿verdad? Y de ahí ha sido una buena línea de conducta y de comportarnos y de ser, ¿no? Honestidad, trabajo. La inmensa mayoría de los que de ese momento todos somos casi todos profesionistas y gentes de bien, incrustados en la sociedad, trabajando, ¿eh? Como las generaciones de ustedes, igual. Pero ese era el momento que a nosotros nos tocó vivir, ¿no? Pero con orden, obviamente. Sí hubo orden y hubo maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Disciplina, ¿verdad? Y la relación de la dirección de la escuela y de los padres de familia y de los alumnos fue buena, ¿verdad? Porque precisamente como era una relación buena, pues permitió que lográramos todos estos avances. Y eso que les digo de que pedimos camión y nos lo dio el presidente, así fue. Hubo compañeros que jugaban básquetbol y que pidieron becas para irse a la Ciudad de México a jugar a nivel olímpico y ya semiprofesional. Hubo quienes pidieron becas para estudiar en el extranjero. Hubo un viaje a Cuba que patrocinó el presidente de la República, Echeverría, a los estudiantes y a algunos maestros de la preparatoria Lázaro Cárdenas en un intercambio cultural que se hizo con la República de Cuba. Creo que el profesor Baltasar sí le tocó ir allá a Cuba. Reyes Carrillo no sé si fue, a lo mejor no, porque te portaste mal ese día y a ti no te quisieron llevar. Y fueron muchos maestros que ahora son maestros de la escuela, entonces estudiantes que participaban en el taller de música latinoamericana, en lo de poesía coral, teatro, baile, etcétera, etcétera, rondalla, que fueron a hacer una muestra a Cuba y donde fueron muy bien recibidos. Y luego vinieron los cubanos aquí a la escuela también, lo recuerdo, ¿verdad? O primero vinieron ellos y luego nosotros, algo así. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pues. ¿Cuál fue la frase que dijo el licenciado Echeverría cuando redactó la escuela? Claro que sí, la escuela preparatoria queda federalizada. Así lo dijo porque todavía no era federal, ¿verdad? Y después de que él la decreta federalizada, se propuso que se le cambiara el nombre y se le pusiera Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, ¿verdad? En honor al primer benefactor de nuestra escuela, que sería el presidente Lázaro Cárdenas, porque él es el que expropió el ex casino de Aguacaliente y lo convirtió en un centro educativo. Y luego el segundo benefactor, por decirlo de un modo, sería el presidente Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Cuando decretó la federalización, ¿verdad? Y el cambio de nombre se hace en virtud de ello. ¿Correcto, profesor? ¿Algo más? Adelante. Había dicho que hubo un debate para escoger entre el subsidio y la federalización. Sí. ¿Cuál fue el mayor argumento para escoger la federalización? Bueno, el mayor argumento es que el subsidio no alcanzaría a cubrir todas las necesidades que tendríamos y que vendrían. Y nosotros, hace rato que les comenté lo de que es la federalización, eso fue un poquito un chiste pues para centrarnos en el tema.
Pero la verdad es que sabíamos que era federalizar la escuela. Había estudiantes pues, de izquierda en ese momento, a quien ahorita voy a aprovechar para mencionar, que son Luis Rey Ochoa, que en paz descanse, que fue fundador del Partido Mexicano del Trabajo y Música Latinoamericana, y de Antonio Sánchez Martínez, también un exalumno de esta escuela, y muchos otros, Amador Rodríguez, muchos otros que aquí estuvimos. Y decidimos entonces en ese debate plantear que le pediríamos al presidente la federalización, porque tendría más alcance, ¿verdad? Más cobertura, ¿no? Y no nos equivocamos, ¿no? Nos llega hasta el 45 aniversario, ¿correcto? ¿Otra pregunta? ¿Está bien? Quiero destacar el papel relevante que en ese momento, como ya se ha dicho aquí, tuvieron los estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de 3 generaciones que les tocó ser partícipes como estudiantes. Hablo de la generación 71-73, la última generación de 2 años, cuando la prepa era de 2 años, la primera generación de 3 años, la 72-75, y la segunda generación de 3 años, que fue la 73-76. Eran los estudiantes de esas 3 generaciones los que participaron, no solamente en los acontecimientos de la noche del 2 de diciembre, sino lo previo, porque lo previo es lo que generó precisamente lo que pasó el 2 de diciembre. Como ya lo dice el licenciado Marcelino, en mayo del 22 de mayo del 72, fue cuando se trajo por primera vez al presidente Echeverría y se le pidieron recursos y se le planteó ya un modelo educativo en ciernes que venía desde el inicio de la administración del profesor Jesús Ruiz Barraza, y estaban cambiándose las cosas, y eso evidentemente dio la posición y la autoridad moral y administrativa para pedir lo que se le pidió y para demostrarle lo que se le demostró en la noche del 2 de diciembre para generar precisamente la federalización. La federalización, como ya se ha dicho aquí, representó todo eso. Yo nada más voy a agregar 2 cosas más. Si no se hubiera federalizado, si en ese debate se hubiera optado por aumentar el subsidio, la escuela hubiera seguido siendo por cooperación, y haber continuado como escuela por cooperación, seguramente su destino hubiera sido el destino que tuvieron las preparatorias por cooperación, muchas, algunas de ellas aquí en Tijuana, como la preparatoria por cooperación Morelos, que se convirtió en colegio de bachilleres a principios de los 80. Yo estoy convencido que si esta escuela no se hubiera federalizado, no existiríamos como tal. Seríamos un plantel de colegio de bachilleres. Así de fácil. Y no creo equivocarme, porque la historia que se dio después, en los años 80 y 90, nos dice a dónde han parado las escuelas preparatorias por cooperación. De 140 y tantas preparatorias por cooperación que había en los 70 en todo el país, ahorita quedan menos de 100. Aquí en Baja California, 2 se convirtieron en colegios de bachilleres, la de aquí de Tijuana y la de Rosarito. Solamente persiste, yo no sé si todavía sobrevive, la Benito Juárez de Ensenada. Es que lo más probable es que nuestra escuela hubiera quedado como un colegio de bachilleres. Y la otra parte importante de lo que significó la federalización es que le dio posibilidad a este modelo educativo que ahora tenemos, 45 años después, no solamente sigue vivo, sino también sigue vigente a través precisamente, si en ese entonces, hace 45 años, los protagonistas fueron los estudiantes, ahora en este momento los protagonistas de la federalización, de los 45 años de la federalización, son nuestros estudiantes, los de estas generaciones, la 2014, 2017, 2015, 2018, la 2016, 2019, la 2017, 2020 y la 2018, 2021, que son los que están dándole en estos momentos, no sé si me escucharon en el receso, estos extraordinarios resultados a nuestra escuela. Si la generación de Marcelino Hidalgo, de Reyes Carrillo, de Marta Mota, de Enrique Baltasar, que son los maestros que en ese entonces estaban,
le dieron esta posibilidad a la prepa. Ahora la generación de ustedes jóvenes es lo que le están dando esta consolidación a través de estos resultados. Yo soy exalumno orgullosamente de esta escuela, pero yo soy de la generación 75-78. Cuando yo llegué aquí a Tijuana en el 75, entré por la tarde a estudiar en la prepa, pero la prepa ya tenía sus edificios propios, los 3D aulas de la Plaza Cívica y la planta baja de la dirección, y la prepa ya estaba federalizada, pero estábamos inmersos en ese tiempo en un torbellino, lo voy a llamar así, de emociones y de participación. Todo el mundo estaba entregado sin ponerle peros a nada, ni siquiera a la aportación monetaria que ya se ha mencionado aquí, por darle a este modelo educativo su crecimiento y su viabilidad. Que este torbellino o esta espiral de este huracán llamado Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas nos alcanza hasta nuestros días, 45 años después, y yo estoy seguro, jóvenes, como ya se dijo también aquí, a ustedes les toca impulsar, seguirle dando ese impulso a su escuela para que dentro de 45 años o 50 o 100 años esta escuela siga viva y siga vigente. Ese es el gran reto. Así es que con esto quiero agradecer y reconocer bueno, y a lo que me refería ahorita es lo que mencioné. En esta semana hemos tenido extraordinarias noticias. La escuela logra la promoción al segundo nivel, ya nomás nos queda un escalón en el padrón de calidad, o sea, las escuelas de mayor calidad del país, de media superior, están agrupadas en un padrón, y ahí estamos nosotros, y en esta semana acabamos de subir del tercero al segundo nivel. En esta semana tenemos también los muchachos que fueron a la Olimpiada de Matemáticas, la medalla de plata y la medalla de bronce. Los chicos que fueron a la Olimpiada de Biología, 2 medallas de plata. El chico que fue a la Olimpiada de Física, mención honorífica por su participación. Las chicas del 512 que fueron al concurso del Banco de México, ganando en primer lugar en la categoría de video. O sea, estos son los regalos que está dando los estudiantes de la preparatoria en el 45 aniversario, como ese regalazo que nos dieron los estudiantes de esa época, donde Marcelino Hidalgo encabezó a la comunidad estudiantil de haber logrado la federalización de nuestra escuela. Pues con esto termino y pido nada más para finalizar, me acompañen para hacer la entrega de estos reconocimientos al licenciado Marcelino Hidalgo Silva, egresado distinguido de esta preparatoria por haber impartido la conferencia La participación de los estudiantes en 1973 en el proceso de la federalización, ante estudiantes de esta institución en el marco del 45º aniversario de la federalización. Y también a partir de esta celebración hemos instituido una nueva presea que estaremos entregando en lo sucesivo a lo más destacado, como la participación de Marcelino Hidalgo en el proceso de la federalización, a lo más destacado en lo académico, lo cultural, lo artístico, lo deportivo y también lo de servicio comunitario, que es este minarete. Porque de ahí para adelante vinieron otros presidentes. Va a haber una exposición de fotografías del aniversario de cuando se realizó. A ver si, a partir del lunes se pone, a ver si encuentran al licenciado Hidalgo. Él está a un lado del presidente Echeverría. Cuando viera un joven con melena así hasta acá. A ver si lo reconocen. Muchas gracias. Gracias.